A darle paso, que ya está solucionado, parece, el problema que ha tenido la doctora Pavón de sonido, a la primera presentación sobre estrategias de prevención y diagnóstico precoz del cáncer de pulmón de la doctora María Pavón. María, cuando quiera. A ver. María. Sí, buenas tardes a todos de nuevo. Disculpen los problemas del directo. Me quedo, creo, con la pantalla bloqueada, ¿no? Por si se escucha así mejor. Sí, ¿Sí? María, yo creo Vale. que se oye mejor, sí. Bueno, las presentaciones creo que se escucharon y me quedo un poco en el inicio de la presentación. El cáncer, como todos saben, sigue constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad y se estima una incidencia en el año 2018, que son los últimos datos disponibles según el proyecto Globocan, de 18,1 millones de nuevos casos. Entre ellos, un 11,6% los tumores de pulmón y de mama, seguido por los tumores de colon y recto, prostáticos, estómago, etc. Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumentará en las próximas 2 décadas hasta 29,5 millones al año en el 2040. También en España el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad y la incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas en probable relación con el aumento poblacional, el envejecimiento de la población, ya que la edad es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de cáncer, la exposición a determinados factores de riesgo, como lo son el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo, entre otros muchos. Y también ese aumento de la incidencia ha sido debido a que en algunos tipos de cáncer, como en el colorectal, el cáncer de mama o el cáncer de cervix, existen programas de detección precoz. A nivel global, en relación a la mortalidad, existen 9,6 millones de muertes al año debidas al cáncer y de ellas el 18,4% de los casos son debidos a muertes por cáncer de pulmón, seguidas no muy de cerca por el cáncer colorectal y el cáncer de estómago. De acuerdo a las últimas informaciones disponibles por el Instituto Nacional de Estadística, se estima que los tumores constituyen en España la segunda causa de mortalidad por detrás de las enfermedades circulatorias. En relación a los factores de riesgo, hay que decir que el principal de ellos es el tabaquismo, aunque también existen otros como pueden ser la exposición laboral y ambiental en personas que trabajan en la minería, en la industria textil, en los aislamientos. Y los principales agentes responsables de ese factor de riesgo son el radón, el níquel y el asbesto. Existen otras patologías como son la EPOC, sobre todo el enfisema y la fibrosis pulmonar, que constituyen por sí solos un factor de riesgo independientemente de que el paciente sea fumador o no, debido fundamentalmente a la inflamación crónica que se produce en la vía aérea y al estrés oxidativo. Los pacientes con EPOC y fibrosis pulmonar se han estimado en los distintos trabajos publicados una incidencia de cáncer de pulmón multiplicada entre 5 y 7. Cuando hablamos de prevención en el cáncer de pulmón, nos vamos a referir fundamentalmente a la prevención primaria, que es aquella que consiste en reducir la incidencia de la enfermedad a través de evitar la exposición a determinados factores causales. Y por otra parte, también daremos algunas pinceladas de la prevención secundaria, que es aquella que pretende detectar lo antes posible este tumor para así intentar modificar la historia natural de la enfermedad. Como hemos comentado, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, que está considerado en la actualidad como una enfermedad crónica de carácter adictivo, cuyos efectos sobre la salud perduran en el tiempo. En la combustión del humo del cigarrillo existen multitud de productos químicos irritantes y perjudiciales para la salud. En concreto, hay descritos 69 carcinógenos, entre los que pues se pueden encontrar los que vemos en la gráfica de la izquierda. Aunque una gran parte de la población considera que el tabaquismo únicamente produce cáncer de pulmón, hay que decir que hasta un 30% de otros tipos de cánceres también están producidos por el tabaco, como son, por ejemplo, el cáncer de esófago, el cáncer de laringe y boca, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de estómago y cáncer de vejiga y cuello uterino. Y hay que decir también que el tabaco no solo produce enfermedad oncológica, sino que también, aparte de la afectación respiratoria que ya conocemos, que son los pacientes con EPOC fundamentalmente, un importante causante de enfermedad cerebro y cardiovascular, que como hemos comentado, pues es la principal causa de muerte en nuestro país. La mitad de los consumidores de tabaco van a morir como consecuencia de dicho hábito y a pesar de la publicidad y de todas las advertencias que se manifiestan,
El tabaquismo es cierto que sigue constituyendo un importante problema de salud pública en nuestro país. En las últimas encuestas disponibles, la encuesta de salud del 2017 del Instituto Nacional de Estadística, se estimó que el porcentaje de consumidores diarios de tabaco estaba en torno al 22%. Algo importante a tener en cuenta en esta encuesta fue que hasta el 90% de los encuestados manifestaba que la edad de inicio de ese hábito tabáquico estaba entre los 14 y los 18 años. Estas edades de inicio en el hábito tabáquico tan tempranas favorecen la adicción y el desarrollo de otras enfermedades. El Observatorio Español de Drogas y Adicciones, que establece unas encuestas que se denominan edades, que las hacen bianual. En la última de ellas, realizada en el 2017-2018, se estimó que el 38,8% de los entrevistados eran fumadores. En concreto, el 56,6% de ellos eran hombres con edades medias en torno a 41 años, y fumaban una media de 12,5 cigarrillos al día. También se preguntó en relación al consumo de cigarrillos electrónicos, que estaba en torno al 1,5%, pero bueno, eso en los últimos años pues, ha ido en aumento y actualmente pues, constituye también un problema porque hasta casi el 60% de los entrevistados lo usaban para dejar de fumar, desconociendo quizás que el cigarrillo electrónico pues, también tiene sus efectos nocivos. La Ley 42/2010 del 30 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco supuso un hito importante en la política de nuestro país en la lucha contra el tabaquismo, tanto en lo que se refiere a la prohibición de fumar en lugares públicos como a las medidas encaminadas a potenciar la deshabitación del tabaco y a intentar erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar. Es muy importante que concienciemos a nuestros pacientes, a la población, de que tabaquismo es igual a enfermedad y debemos hacer una intervención mínima. Todos los fumadores deben recibir una intervención que promueva la cesación tabáquica siempre que acudan ante un profesional médico. Debemos averiguar si el paciente que tenemos enfrente es fumador o no y en el caso de que lo sea, proporcionar un breve consejo y promover que el paciente abandone el hábito de fumar. El consejo sanitario para dejar de fumar puede definirse como una información verbal breve y personalizada sobre los beneficios de dejar de fumar y o los riesgos de seguir fumando, así como una propuesta cuyo objetivo principal es motivar para el cambio, sea de actitud o sea de conducta. Hoy día se disponen de 7 fármacos de primera línea que se han demostrado eficaces en relación a la abstinencia, como son la terapia sustitutiva con nicotina, en cualquiera de sus formas, chicles, parches, inhalador, pastillas y spray nasal, el bupropion y la varenicline. Es importante que en las unidades de deshabituación tabáquica, añadido al tratamiento farmacológico, se le ofrezca a los pacientes un tratamiento psicológico con una terapia cognitivo-conductual especializada que ha demostrado que mejora esas tasas de abstinencia y ese porcentaje de abstinencia a largo plazo. Desde el 31 de diciembre del 2019 salió también una nueva normativa por la que el Sistema Nacional de Salud financia un intento anual por paciente para dejar de fumar. Una vez que hemos hablado del tabaquismo, vamos a hablar ahora del gas radón, que está considerado el segundo factor de riesgo más importante en el cáncer de pulmón después del tabaco, y el primero de ellos en no fumadores. Es un gas radiactivo, incoloro, inodoro e insípido que aparece en la cadena de desintegración del uranio y se acumula, tiende a concentrarse en interiores como en viviendas, escuelas y en lugares de trabajo. No se conoce el umbral por debajo del cual la exposición a este gas no suponga ningún riesgo, pero según la OMS se estima por debajo de 100 becquerel y la Agencia Protectora Ambiental de Estados Unidos por debajo de 148. En este trabajo, publicado en el 2012, en el que se analizaron los pacientes con cáncer de pulmón que nunca habían fumado en diversos hospitales gallegos y un hospital de Asturias. Se analizaron un total de 69 pacientes, el 84% de ellos eran mujeres, con un diagnóstico en el 81% de los casos de adenocarcinoma, y a los pacientes se les instaló en los domicilios durante 3 meses un detector de gas radón. Se emplearon controles, que eran 2.500 domicilios elegidos al azar,
y se vieron o se concluyó en dicho trabajo que en aquellos pacientes con cáncer de pulmón que nunca habían fumado existían en sus domicilios 3 veces más concentración de radón mediana con respecto a la población general gallega. En un subanálisis hecho posteriormente en relación al mismo trabajo, se vieron que existían determinadas alteraciones genéticas que podían verse en sujetos con una mayor tendencia a presentar cáncer de pulmón, y se concluía que el radón es una causa importante de cáncer de pulmón en aquellos pacientes que nunca han fumado, especialmente en algunas áreas de elevada prevalencia, ya que, por ejemplo, Galicia y ciertas zonas del norte de la península, por el sustrato geológico sobre el que asientan, pues tienen más riesgo de tener mayor concentración de radón. Las medidas de prevención primaria las debemos de completar con actitudes también que nos encaminen hacia un diagnóstico precoz de la enfermedad. Según la SEON, los principales objetivos de la prevención secundaria son disminuir la prevalencia de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes evitando las secuelas e invalideces, mejorar el pronóstico y disminuir las tasas de mortalidad. Existen diversas técnicas de prevención secundaria, como son la educación sanitaria de la población, que ya ha comentado anteriormente el doctor Melguizo. Es importante que sensibilicemos a la población y le hagamos partícipe de los signos mediante los cuales pueden consultar al médico porque puedan ser sospechosos de tener una neoplasia de pulmón. Aparte de la educación sanitaria, tenemos los estudios de detección selectiva, tanto clínicos con la búsqueda de casos, como la detección selectiva poblacional, el screening poblacional. Para que una enfermedad se considere objeto de cribado, tiene que cumplir los requisitos de Wilson, que son los que tienen en la gráfica de su derecha, en relación a la enfermedad, que tenga una fase presintomática identificable, que tenga un tratamiento eficaz y que constituya un problema de salud pública. En relación a la población, que ésta sea definida y accesible. En relación al programa, que tenga una eficacia probada en los ensayos, que tenga una posibilidad de planificación previa, acceso a la población garantizado y que se garantice el diagnóstico y el tratamiento. Y en relación a la prueba, que ésta sea eficaz, sensible, específica, con altos valores predictivos positivos y negativos, reproducible, sencilla, segura y barata y aceptada por la población y por los sanitarios. Como ya ha comentado mi compañero en la presentación anterior, actualmente la SEON no recomienda el screening de cáncer de pulmón en individuos asintomáticos. Es cierto que desde hace años se vienen realizando programas de cribado, en un primer lugar con la radiografía y la citología de esputos, en los que no se demostraron reducción en la mortalidad de nuestros pacientes. Y ya desde 1999, con el estudio ELCAP y el IELCAP posteriormente, se viene valorando el cribado en cáncer de pulmón mediante la tomografía de baja dosis, el TAC de baja dosis. No fue hasta el año 2002, con la publicación del estudio NLST en Estados Unidos, en el que se analizaron más de 50.000 pacientes, cuando se vio o se evidenció una reducción de un 20% de la mortalidad en aquellos pacientes que se habían sometido al cribado mediante TAC de baja dosis. A partir de ahí, la mayoría de sociedades, sobre todo las americanas y canadienses, sí abogan por el cribado mediante TAC de baja dosis, aunque es cierto que hay que definir bien la población de riesgo o la población a la que va destinado este screening. En este trabajo que les presento del año 2019, es un trabajo valenciano, en el que se incluyeron 4.951 pacientes que estaban asintomáticos por encima de 50 años, fumadores de más de 10 paquetes al año y sin antecedentes personales oncológicos, a los que se sometieron a TAC de baja dosis basal y al año. Se evidenciaron 3.891 nódulos en el primer corte y 4.081 en el segundo, y de ellos se consideraron positivos 692, el 19,6%, y 288, el 7,91% respectivamente. Hay que decir que en este trabajo, al igual que en la mayoría de los previos que he comentado anteriormente, se consideraba un estudio positivo ante aquellos nódulos no calcificados, sólidos o parcialmente sólidos, por encima o igual de 5 milímetros. De todos estos resultados positivos, finalmente se diagnosticaron en el primer corte 38 tumores, 36 de ellos cáncer de pulmón, y en el
segundo corte el anual 13. En total 49 pacientes con cáncer de pulmón, el 80% de ellos adenocarcinoma, y se estimó una prevalencia de 0,89 y una incidencia de 0,1, con las sensibilidades, especificidades, valores predictivos positivos y negativos que ven en la gráfica. Hay que decir que los bajos valores predictivos positivos eran a expensas de la alta tasa de falsos positivos que hubo en dichos cortes. El 52% de los pacientes se diagnosticaron de cáncer de pulmón en estadio 1 y casi el 80% de ellos se sometieron a tratamiento quirúrgico, con una supervivencia global a los 5 años de 58% y cáncer específica de 67,1% global. Concluyeron en el trabajo que el ATAC de baja dosis es una herramienta válida de cribado porque permite diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios más tempranos, aunque es muy importante que se definan criterios de inclusión y que se establezca el tiempo de cribado que se tiene que realizar. El último estudio en relación al cribado con TAC de baja dosis es el Nelson, que es un trabajo europeo publicado en enero del 2020, en el que se analizaron algo más de 13.000 varones, aunque hubo un subgrupo también de mujeres, que se randomizaron al grupo screening con TAC de baja dosis basal al año, a los 3 años y a los 5 años, y a grupo control, con un seguimiento a 10 años. Se realizaron un total de 22.600 TAC de baja dosis y de ellos el 2,1%, 467, fueron positivos, con 203 cánceres de pulmón diagnosticados, el 0,9%, y una tasa de falsos positivos muy inferior a la que veíamos viendo en los trabajos anteriormente publicados, en torno al 1,2%. Hay que decir que al igual que en los trabajos anteriores, los TAC se consideraban positivos en aquellos nódulos que se evidenciaban por encima de 4 o 5 milímetros. En este caso, no se basaron en el tamaño, sino en el volumen de la lesión objetivada, y consideraron los TAC como positivos en aquellos en los que se veía una lesión, un nódulo pulmonar solitario con un volumen por encima de 500 milímetros cúbicos, que es lo equivalente aproximadamente a 9,8 milímetros, un tamaño algo superior a los trabajos previos. El 58,6% se diagnosticaron en estadio 1, el 60% de ellos eran adenocarcinoma, y en estas curvas de incidencia y de mortalidad podemos ver en la primera de ellas cómo la incidencia en el grupo de screening era de 5,58, algo superior a la incidencia en el grupo control, y en relación a la mortalidad, con diferencia estadísticamente significativa, una mortalidad menor en el grupo de screening con respecto al grupo de control. Con lo cual, a partir de este estudio ya hay diversas guías europeas que también recomiendan el screening con TAC de baja dosis. Concluyendo un poco los diversos trabajos publicados en relación al cribado de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis, existen controversias fundamentalmente en relación al coste, la radiación a la que sometemos a los pacientes y sobre todo con el sobrediagnóstico y los falsos positivos, ya que esos falsos positivos conllevan intervenciones innecesarias en los pacientes que a su vez ocasionan estrés y ansiedad en los mismos. Es muy importante para cualquier programa de cribado con TAC de baja dosis que definamos cuál es nuestra población de alto riesgo, cuál va a ser nuestro hallazgo anormal en el TAC para que se homogeneicen los criterios, y realizar estudios de coste-efectividad para poderlos implantar en los diferentes sistemas sanitarios. Concluyendo, el tabaquismo es un factor clave en la prevención primaria del cáncer de pulmón. Es muy importante que mejoremos el nivel de información que tiene nuestra población en relación al tabaquismo, ya que la legislación poco a poco va apoyando esa mayor cobertura de protección ambiental y amplitud de espacios libres de humo. Las unidades de tabaquismo son una herramienta fundamental para conseguir esa deshabituación, y la financiación de los tratamientos que se viene realizando desde el último año pues también ayuda en ese sentido. El radón es muy importante que lo valoremos, sobre todo en pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado, y sería muy útil disponer de mapas con niveles de concentración de nuestro país. En relación a la prevención secundaria, es muy importante la educación sanitaria de nuestros pacientes, informándoles de los síntomas, sospechas por lo que deberían consultar, las vías de derivación y de diagnóstico rápido, que se han comentado algo y en las ponencias posteriores también se hablará en relación a esto, y el papel del TAC de baja dosis, que aún
aún hoy día pues, sigue constituyendo un motivo de debate en relación al screening en el cáncer de pulmón. No quería finalizar la exposición sin comentar la importancia del abordaje multidisciplinar de esta patología, ya que si la atención primaria, que es un pilar fundamental para la concienciación y educación sanitaria, identificando de forma precoz a los pacientes, las diversas especialidades que conformamos la atención hospitalaria de los mismos, como neumología, oncología médica, oncología radioterápica, cirugía de tórax, radiología, medicina nuclear, anatomía patológica, la incorporación última de bioquímica clínica mediante el uso de marcadores tumorales, la enfermería de enlace y, cómo no, el apoyo de los cuidados paliativos que proporcionan una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, sobre todo en las etapas finales de la enfermedad. Y nada más, muchas gracias a todos, disculpar las molestias del principio, los problemas del directo y bueno, si tienen alguna duda o pregunta o algún comentario, luego en el tiempo de debate estaré encantada de respondérsela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María, por tu excelente presentación. La verdad es que luego habrá motivo para discutir sobre si creemos apropiado insistir en las pautas de screening en determinadas subpoblaciones que son de mayor riesgo y en las estrategias de prevención, ¿no? Sobre todo en la edad adolescente, ¿no? Que es donde quizás cada vez tenemos más problemas.